A continuación, comenzamos con la primera presentación, con el título de Carga de enfermedad en Chile a 2 décadas del auge. Es una afirmación amplia y compleja y con una infinidad de aristas, todas necesarias de ser abordadas. ¿Y quién mejor para contestar este interrogante y guiarnos en el proceso que la doctora Lorena Rodríguez, quien es médica cirujana con especialidad de pediatría y magíster en nutrición de la Universidad de Chile? También cuenta con un diplomado en gerencia social y en gestión de políticas públicas y 30 años de experiencia como médico en pediatría y nutrición, académica de la Universidad de Chile, gestora de políticas públicas en el área de la nutrición y alimentación. Y actualmente se desempeña también como directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, profesora asociada y académica del Programa de Salud Global. Funcionó al tiro, tuvimos un ensayo previo. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un desafío tener esta discusión en un momento en que estamos frente a una posible nueva reforma. Un orgullo haber escuchado al doctor Sandoval mirando hacia el futuro, y aunque no nos pusimos de acuerdo, mi presentación, más que hablar de números de carga de enfermedades, lo que quiero hablar justamente es de los desafíos de salud pública a los que nos tenemos que enfrentar hoy día. Un mundo que ha cambiado, y quizás esta frase medio repetida no siempre nos hace el sentido que nos tiene que hacer, pero en un mundo cambiante no podemos seguir repitiendo lo que hemos hecho hacia atrás, aunque haya sido exitoso en ese momento. No quiero dejar de partir con el reconocimiento a aquella reforma. Recuerdo que yo estaba llegando al Ministerio de Salud cuando la reforma se estaba implementando y sin ninguna duda que confirió muchos derechos sociales, allanó un camino a la equidad. Ese concepto fue un concepto que yo escuché muchas veces en aquel momento, y que justificaba todos esos esfuerzos y esos golpes que se daban, porque efectivamente había mucha gente que se oponía y eso era lo que conducía y impulsaba a seguir adelante. Se avanzó en una cuestión que antes no existía, que era esto de las garantías explícitas, de la cobertura obligatoria, del acceso, de la calidad, de la protección financiera y de la oportunidad. No todo se pudo cumplir a cabalidad, por supuesto que el camino ha sido complejo y entre medio hemos tenido eventos que han hecho que hoy día las listas de espera quizás sea lo que más resuena y no lo que debería resonar, que es el trasfondo y todo el proceso que se vivió. Además hubo un proceso de priorización, tuvimos que aprender a que había cosas que decirle que no, y una de esas, lo recuerdo muy bien, fue la obesidad. Y habían razones para ese no, en realidad no había posibilidad de avanzar en esa línea en ese momento. También de efectividad de intervenciones, de extensión y calidad de vida y de costo-efectividad. Mucho análisis de evidencia puesto encima de la mesa. Evidencia ahora ya no solo para el manejo clínico de las patologías, que es lo que habitualmente los médicos y médicas estamos acostumbrados, sino que evidencia para la política pública. La evaluación de tecnología sanitaria, el poner encima de la mesa que no podemos abordarlo todo y que cuando hay que seleccionar, entonces hay que seleccionar en base a esos criterios de priorización. Mucho trabajo con la comunidad organizada, con las personas que estaban afectadas por las enfermedades que iban o no a entrar a este proceso de auge, que fue uno de los íconos de la reforma. No fue el único aspecto, no me voy a referir a los otros, sería una presentación demasiado larga, pero hubo ahí una reforma estructural que golpeó bastante al ministerio en ese momento. Y el desarrollo también de guías clínicas, que significaba entonces que teníamos una orientación basada en la evidencia para el quehacer, para lo que se iba a cubrir, para lo que no se podía cubrir, para lo que iba a ser un desafío en adelante. Parto por este reconocimiento porque creo que ese proceso de reforma, como muy bien lo dijo el doctor Sandoval, fue un proceso complejo, llevado adelante con mucha energía por muchas personas, liderado por el doctor Sandoval, pero que ponía por delante a las personas y este leitmotiv que era avanzar hacia la equidad.
Sin embargo, de lo que yo quiero hablar hoy día es de cómo cerrar la llave, ¿no es cierto? Cuando uno mira todo lo que cubre hoy día el GES o el auge, no sé, ya no sé cuál de los dos nombres tengo que usar. Miré en MinSal y dice auge-GES, una novedad. Bueno, la verdad es que tenemos que pensar hasta dónde vamos a tener que seguir aumentando. Ya vamos en 87 condiciones, podríamos decirle, no todos son patologías. Alrededor de las 15 patologías, de 15% de las patologías que hoy día tiene el GES son patologías preventivas. Eso nos pone un ojo, ¿no es cierto? Quizás un poco más si uno profundiza. Menos de un 10% de las patologías GES van orientadas solo a la prevención o directamente a la prevención. Eso también a mí me llama la atención. El examen de medicina preventiva fue una incorporación bastante posterior, sin embargo, por supuesto, un reconocimiento a que allí estaba puesto el concepto de prevención, que originalmente, aunque estaba en el discurso, no estuvo en las primeras patologías. Hoy día tenemos tratamiento Helicobacter pylori, eso también tiene que ver con prevención. Si miramos que está incluida la diabetes, que está incluida la hipertensión, estamos hablando de prevención secundaria. La salud oral, una gran ganancia, un gran avance que también tiene que ver con prevención. La colecistectomía, prevención, estamos hablando de prevención secundaria. El parto prematuro, también prevención. Y el consumo de alcohol y drogas, prevención. Sin embargo, todas las otras, más de 80, no están enfocadas en la prevención y entonces uno piensa, bueno, y todo lo que falta y escucha en los medios y esta patología que no está incorporada y estos grupos de pacientes que están organizados porque quieren que se incorpore y asusta, ¿no es cierto? Es infinito. Y entonces vuelvo a un esquema que a lo mejor ustedes recuerdan por ahí por primer año de medicina de la historia natural de la enfermedad y entendiendo que las personas que están afectadas por una condición, evidentemente lo que quieren es que esa condición esté cubierta, eso es ineludible. A los gestores de política pública y a los legisladores lo que les corresponde es mirar entonces cómo cerrar esa llave que dibujaba en el anterior. Estamos siempre viendo la punta del iceberg y necesitamos tener un enfoque, un cambio de paradigma, como bien decía el doctor Sandoval, que nos obligue, nos tensione a mirar esos aspectos que no son tan fáciles de abordar. No quiero minimizar que cuando uno dice fase clínica y posclínica a lo mejor es más fácil de abordar. Estamos viendo cómo cubrir un medicamento, una cirugía, un proceso de rehabilitación. Son cosas de alto costo, pero son más claras. Pero cuando uno dice, no, lo que quiero hacer es cambiar el entorno alimentario, lo que quiero es que la población en Chile tenga acceso masivo, universal, a educación de calidad, gratuita para todos, con equidad, o cuando decimos necesitamos un ambiente menos contaminado, o necesitamos regular el tabaco, regular el alcohol, regular los alimentos no saludables, favorecer que la gente pueda practicar actividad física y que cuando le decimos ahí en la consulta médica o en el box de atención, coma bien, no tome tanto alcohol, no fume, entonces la persona sale allá afuera y dice, voy a comer bien y vas a comprar pescado y el pescado cuesta caro y además hay que prepararlo y además me tengo que ir al tiro a la casa porque si no se va a echar a perder en el camino y además tiene que haber alguien que sepa prepararlo bien porque si no me va a quedar la espina atravesar la garganta y además tengo que tener ese tiempo y tengo que llegar al trabajo y llego cansado o cansada, en general cansada y tiene que cocinar y además hacer las tareas y hay que bañar y la ropa nadie la ha lavado. Bueno, entonces todo aquello que dijimos en el box no es posible llevar adelante. Y eso significa entonces mirar eso otro que no vemos, esos factores de riesgo, pero también factores protectores, y más atrás todavía estos determinantes sociales y ambientales que hoy día tensionan la carga de enfermedad que tenemos. Pero actuar sobre esto ya no es tan fácil. En primer lugar, porque no es salud el que tiene toda la responsabilidad, tiene el liderazgo y eso es ineludible, pero probablemente no tiene todo el poder para modificar eso. Cuando se llevó adelante la reforma fue un gran esfuerzo. A mí me tocó llevar adelante la ley de etiquetado y fue un gran esfuerzo porque era modificar el ambiente alimentario contra todos los que se oponían, que eran absolutamente todos. Creo que éramos como 5 los que estábamos a favor y el número no lo estoy exagerando. Había un académico que fuertemente estaba a favor, la academia no estaba totalmente a favor. Había un legislador que llevó adelante con mucho ruido esa necesidad, pero no era fácil porque teníamos
a un sector político completamente en contra, al sector productivo completamente en contra, dentro del mismo gobierno, a aquellos que trabajan más con economía y producción en contra. Entonces, lo doy solo como ejemplo y seguramente el doctor Bio va a profundizar más en aquello, pero cuando uno quiere abordar este tipo de factores, los determinantes sociales, los determinantes ambientales, los determinantes comerciales de la salud, y entonces aumentar los factores protectores y disminuir los factores de riesgo con cambio estructural, entonces la cuestión se vuelve mucho más compleja, ¿no es cierto? Entonces, este cuadro, que es bastante antiguo y es un cuadro que nosotros usamos en clases en pregrado, allá en la Escuela de Salud Pública, siempre me hace mucho sentido. Y quiero mostrar esta otra imagen que está hecha por dos grandes salubristas en un café, el doctor Pekka Puska, finlandés, y el doctor Ricardo Guawi, chileno, que en este dibujo representan lo que yo les estoy diciendo, cómo disminuimos la pendiente para que ese individuo pueda automanejar su salud, pueda hacerse responsable de su salud. Que si yo le digo que tiene que hacer tal o cual cosa, el entorno que lo rodea favorezca que haga tal o cual cosa. Este dibujo siempre lo muestro y las personas que me conocen me dicen que ya estoy medio latera, pero siempre me hace tanto sentido pensar en cómo disminuir la pendiente y quién es responsable o quiénes somos responsables de disminuirle el esfuerzo que tiene que hacer este individuo para tener salud. Y entonces, claro, los determinantes sociales de la salud, los determinantes comerciales de la salud, que es un nuevo concepto, ya no tan nuevo en realidad, pero que pone encima de la mesa además las fuerzas económicas que tironean que los ambientes sean de una manera o de otra, el lobby, el marketing, los tratados de libre comercio, que entonces cuando uno quiere hacer una nueva regulación, ojo que esto puede ser interpretado como una barrera al intercambio comercial, empieza uno a tener unos problemas que no se imaginaba. Yo que me había dedicado a la medicina, de repente me encontraba con no sé, pues no voy a nombrar a nadie, pero con una gran industria transnacional diciéndome no puedes hacer esto porque esto va a significar cesantía, esto va a significar pobreza, esto va a significar cierre de empresas y unas amenazas terribles, daba susto en realidad. Y en los entornos donde nos movemos, cómo es nuestro barrio, cómo es nuestro hogar, cómo es el ambiente laboral, cómo es el ambiente escolar, tenemos supermercados o no, hay comunas en Chile que no tienen, tenemos ferias libres o no, hay comunas en Chile que no la tienen, tenemos espacio para practicar esa actividad física que con tanto entusiasmo el doctor o la doctora me recomendó, probablemente no, y a qué hora, cuánto cuesta, tengo la avenida adecuada para ir a ese lugar, me voy a sentir incómoda en ese espacio porque, bueno, no soy exactamente la persona más elegante de ese lugar. ¿De qué me están hablando? Ah, es que bájese 10 cuadras antes en la micro. Bájese 10 cuadras antes, ya voy a tratar de hacerlo, pero no hay vereda y no estoy exagerando. Las calles que hay que cruzar, el semáforo no alcanza, ojalá yo sea súper ágil porque si no, no voy a poder, es tan oscuro, está difícil, no puedo. Entonces, esos determinantes tan estructurales de la salud realmente son los que hoy día tenemos que abordar y por supuesto que hay que hacer cambios conductuales que dependen de los individuos, pero la pregunta es cómo facilitamos esos cambios conductuales. Entonces, esta perspectiva más estructural de determinantes sociales, comerciales y en torno al responsable es el Estado. No podemos responsabilizar ahí a los individuos. Por supuesto que en los modos de vida el responsable es el individuo. La buena complementariedad entre ambos ámbitos probablemente es lo que nos va a conducir por un buen camino. Durante muchos años, 50 años, en Chile lo que se promovía es el cambio del modo de vida. Y si uno mira los planes de promoción de este país durante muchos años, lo que decían es enseñémosle a la gente lo que tiene que hacer. Cuando se hizo la encuesta nacional de consumo alimentario en el 2010, todo el mundo cuando la analizó dijo, no, esto está mal hecho, porque la gente está diciendo lo correcto. No, pero la gente está mintiendo. La gente no estaba mintiendo, la gente lo que estaba haciendo era contestar lo que había aprendido que tenía que contestar. Y bueno, entonces le seguíamos enseñando lo que tenía que hacer y la verdad es que eso demostraba que hace rato la gente ya sabía lo que tenía que hacer y nosotros seguíamos por el mismo camino. Entonces, esta perspectiva estructural más compleja de llevar adelante, creo que hay que retomarla con mucha fuerza hoy en día. El GES
tiene una perspectiva estructural, porque le otorgó garantía, oportunidad y acceso con equidad a muchas personas. Creo que fue un buen camino. Mi pregunta es si tenemos que seguir en esa línea o el GES tiene que avanzar hacia donde menos avanzó, sin desconocer aquello que ya les mostraba en un inicio. El GES es principalmente desde la fase clínica hacia adelante, ha ido avanzando bastante en la fase preclínica con algunos test de screening, pero creo que todavía nos falta, y a lo mejor el nombre no es el GES, a lo mejor es otro nombre, pero cómo avanzamos entonces hacia esos otros determinantes que nos van a contribuir a cerrar esa llave que si no realmente va a ser infinita, y concuerdo plenamente con lo que decía el doctor Sandoval, que hoy día uno de los grandes desafíos en el mundo, no es solo en Chile, tiene que ver con la alimentación. Bueno, cuando hablamos de carga de enfermedad y cuando hablamos de años de vida saludable perdidos por discapacidad precoz o por muerte precoz, nos encontramos con que el modelo entre los últimos 20 años no ha cambiado mucho. Y tenemos ahí una lucha constante entre el cáncer y las cardiovasculares, y detrás de eso no toqué nada, otras enfermedades. Pero el cáncer y las cardiovasculares tenemos una relativa buena noticia, y es que comparten muchos factores conductores comunes. Por lo tanto, si abordamos esos factores de riesgo que antes veíamos, el tabaco, el alcohol, la alimentación no saludable, el sedentarismo y la contaminación ambiental, vamos a abordar muchos de los cánceres más prevalentes y vamos a abordar todas las enfermedades cardiovasculares, entendiendo allí también la hipertensión, la diabetes, el ataque cerebrovascular, el infarto agudo del miocardio, etc. Entonces, vuelvo a insistir en que mire por donde uno mire, lo que hoy día nos ocasiona pérdida de años de vida saludable, vamos a tener que actuar en estos determinantes. Ya. Una ayuda a memoria. Muy bien. Y las diapositivas que venían lo que hacía era mostrar un poco de la carga de enfermedad, que era lo que me habían pedido originalmente, yo medio que me fui por los fenicios, pero mostrarles que efectivamente los años de vida saludable, cuando uno los mira hoy y los mira, años de vida saludable perdidos, y lo mira en una proyección hasta el 2050, lo que observa es que son principalmente estas enfermedades no transmisibles, cánceres y cardiovasculares, las mayores causales de la pérdida de años de vida saludable. Y en ese sentido, los factores de riesgo estudiados en el 2007, ¿se acuerdan? A propósito de la encuesta nacional de salud de aquella época, siguen siendo los que persistentemente nos están ocasionando la mayor parte de estas enfermedades. El consumo de alcohol, en primer lugar, bueno, entre otras cosas, no únicamente por eso, porque ocasiona accidentes, ustedes lo saben, el sobrepeso y la obesidad, en segundo lugar, la hipertensión arterial, la contaminación ambiental y distintos grados de alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono que se traducen en test de tolerancia o glicemias elevadas. Esas son las primeras causas y luego el consumo exagerado de sal o sodio que tiene nuestro país. Recientemente, una comisión internacional que revisó todos los factores de riesgo y los factores protectores asociados a cáncer, ahí sí, ahí estaba lo que les decía de los años de vida saludable, no lo voy a repetir, y de los factores de riesgo del estudio de carga que se hizo en el año 2007. Y me estaba refiriendo a esto, dado que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las primeras causas de muerte y de inhabilidad precoz, este grupo revisó toda la evidencia disponible respecto a cuáles son los factores que hay que abordar para prevenir cáncer. Y eso se redujo a como 19 mensajes. Ellos lo ponen como mensajes. No son mensajes solo para la población, son mensajes para los gestores de política pública. Tabaco, peso, actividad física, dieta, alentando, por supuesto, como nuestras nuevas guías alimentarias lo dicen, los alimentos ricos en fibra, los alimentos como frutas, verduras, como legumbres, agua,
y limitando el consumo de los alimentos ultraprocesados. Hay suficiente evidencia para ello, no es una cuestión valórica y por lo tanto ahí hay que actuar. Los alimentos que no tienen ningún componente natural o que uno lee los 5 primeros ingredientes y no entiende ni lo que son, no salen de ningún árbol, ni de la tierra, ni de ningún animal, y están llenos de un grupo de aditivos que todavía no se conoce bien cuál es el motivo, pero que están asociados directamente a cáncer y a enfermedades no transmisibles. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, evitar el consumo de bebidas azucaradas, la lactancia materna como un factor protector, el sol como un factor agresor, la acumulación de humo dentro de la casa, la contaminación externa también, algunas medidas de protección más específicas como vacunas o protección contra tratamiento del Helicobacter pylori. Es decir, la evidencia nos está diciendo que todo aquello que sospechábamos, ahí se acuerdan en el dibujito de la historia natural, que eran los factores más relevantes, son efectivamente, esto acaba de ser publicado hace muy poquito, son efectivamente aquellos que están detrás de toda la carga de enfermedad y de inhabilidad precoz y de mortalidad precoz que tenemos en nuestro país y en muchos otros países del mundo. Este es un código que fue hecho para América Latina y el Caribe. Y lo más interesante que muestra este código es que cada uno de esos ámbitos, cada uno de esos 17 o 18 mensajes, tiene a su vez una revisión de la evidencia de cuáles son las acciones más efectivas y más costo efectivas. Y todas tienen que ver con cambios en los entornos, cómo mejoramos los ambientes donde viven las personas, medidas fiscales, esto es impuesto a lo no saludable y subsidio a lo saludable, el etiquetado de advertencia, en Chile ya lo tenemos, ¿no es cierto?, el disco PARE, las prohibiciones de publicidad en todos los ámbitos, alcohol, tabaco, alimentación no saludable, porque la publicidad mueve montaña, es uno de los determinantes comerciales más importantes, acompañado de campañas masivas. Y digo acompañado porque la campaña masiva sin un cambio estructural entra por una oreja y sale por la otra, no porque la gente sea porfiada o no aprendió nada, sino porque no es posible de llevar adelante, hay demasiadas barreras. Abordar los conflictos de interés, creo que ahí tenemos un súper desafío, propongo desde ya que tengamos en algún momento un conversatorio sobre los conflictos de interés en la investigación, conflicto de interés en el quehacer profesional, eso también es parte de lo que este código está recomendando. La consejería como una de las pocas medidas de carácter individual, de las que estaban en la parte de arriba de la gráfica, y que logra movilizar un cambio conductual. Y dentro de la consejería, la entrevista motivacional como la única que demostró algo de evidencia. Acuerdos internacionales, así como se hizo el acuerdo del tabaco, la OMS ha sido muy reacia a hacer un acuerdo en obesidad en la misma línea del tabaco, estándares de calidad, la vacunación y el screening, cuando eso es útil para la detección precoz, universal, un acceso universal. Creo que ahí también Chile ha avanzado mucho. Reconocer que estas son las medidas costo efectivas requiere entonces que nosotros nos asociemos, nos aliemos y seamos aliados estratégicos de los gestores de política pública. En resumen, y todos los documentos actuales, ahí les pongo algunas referencias, muestran que las estrategias más de tipo estructural o poblacional son las que dan mejores resultados para enfrentar la carga de enfermedad que vive hoy día Chile, pero también el mundo. Hace pocos días salió una editorial en el British Medical Journal, donde el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile es uno de los autores, llamando justamente a retomar esta discusión de los determinantes sociales y comerciales de la salud como la única forma para mejorar la salud mundial. Y por último, dejar esta editorial de Lancet que salió durante la pandemia, en que bien provocativamente decía el COVID no es una pandemia, el COVID es una sindemia. Y por lo tanto, el principal desafío global hoy día es la sindemia global, que es el conjunto de diversas condiciones de salud, donde destaca la obesidad, el hambre y la desnutrición, que también 1.000 millones de personas en el mundo todavía sufren hambre y desnutrición, y el cambio climático. Y detrás de ello están lo que acabamos de conversar,
los determinantes comerciales, la decisión de cómo crecemos los países, cómo nos desarrollamos, por cuál camino vamos. Como dijo la presidenta Bachelet en uno de sus últimos discursos, a lo mejor tenemos que crecer un poco más lento. Yo creo que eso le provocó escozor a la mitad de Chile, pero tenía razón, porque si seguimos creciendo de la manera inequitativa y desbordada que lo estamos haciendo hoy en día o que queremos hacerlo hoy en día, no vamos a tener mundo, vamos a tener plata, pero no vamos a tener ni gente, ni suelo, ni espacios donde vivir bien. Y lo que dice esta editorial es que además esto comparte conductores con las nuevas enfermedades infecciosas, entre ellas el COVID, y hace ahí un excelente relato de cómo esos conductores comunes se mezclan para producir las cardiovasculares, el cáncer, la pandemia por COVID y otras infecciosas que vendrán, y la malnutrición en todas sus formas y el cambio climático. Creo que esa era la última y ese era mi mensaje final. Intersectorialidad, transdisciplina y enfrentarlo como problema complejo. Entonces, ¿es más auge la respuesta que necesitamos? No lo sé. Puede ser que tengamos un auge de política pública. Muchas gracias.